con nuestra serie de Juan. Para los que vienen por primera vez, nuestra iglesia está comprometida con la predicación expositiva y estamos exponiendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene como propósito incrementar la fe de aquellos que ya creyeron, y también tiene el propósito de hablarle a los que no creen acerca de Jesús como Dios. Y quiero que vayamos juntos para leer el texto de Juan capítulo 5 a partir del versículo 19 para leer la porción que vamos a estudiar de la palabra de Dios hoy. Vamos a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas y luego vamos a orar. Todas estas historias surgen en contexto de... Gracias, Señor. Todas estas historias surgen en el contexto del primer milagro que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en un paralítico. Esto fue en el día de reposo y esto hizo una gran controversia entre los judíos. Y teniendo en cuenta ese pequeño contexto, quiero que juntos leamos la porción de hoy. A partir del versículo 19 dice la palabra del Señor: por eso Jesús decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará. Para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino para que todos le honren al Hijo. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también Él dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Esta es la palabra de Dios, y quiero invitarte ahí donde estás a que juntos podamos orar para que el propósito de que podamos conocer más acerca de la autoexistencia de Dios y cómo Él nos imparte vida a través de su palabra se cumpla entre nosotros, y que podamos tener corazones humildes para escuchar su palabra. Señor, qué bueno es congregarnos. Qué bueno es adorarte y reconocer tu santo nombre. En esta mañana no solamente queremos reconocerte como aquel digno de adoración, sino como aquel que está presente aquí, y que por medio de su palabra que puede dar vida a nuestras áreas muertas, aún vidas muertas, si es que entre nosotros hay personas que necesitan de tu vida, Señor. Te rogamos que tu palabra sea eficaz para ayudarnos a conocerte más y que podamos vivir más para tu gloria. Señor, te necesito más que nunca para exponer tu palabra y no mi palabra, Señor. Y te ruego por los que estamos aquí, Señor, para que sean iluminados los ojos de su entendimiento espiritual, y que en este día podamos disfrutar de la vida que solamente tú puedes dar, Señor, y honrarte, darte el lugar que a ti te pertenece como nuestro Señor y Juez. Bendecimos este tiempo y te rogamos que tu presencia nos guíe, Señor, a arrepentimiento y fe. Gracias por estar entre nosotros, nuestro buen Dios. Amén. El que tenga oídos que oiga lo que dice la palabra del Señor.
Pensando en este sermón, es claro que el apóstol Juan está hablando de la autoexistencia de Dios y su poder para dar vida a su pueblo. Y pensando en esto, recordé una película que hace poco veía con mi esposa y mi hija acerca de unos soldados que tenían una misión de esas imposibles en el Medio Oriente. Y el protagonista era un soldado que no quería ir a la guerra, solamente estaba ahí por el pago, quería pagar su universidad con su servicio. Claramente cuando llegó el momento más álgido de la guerra, pues no estaba preparado. Tal vez la presión del momento y al ver a todos esos soldados comprometidos con la misión, casi a muerte, él decidió ir con un corazón dispuesto. Pero en medio de la guerra su cobardía le rodeó y fue un momento crítico que le llevó a ser transformado, y es ver la muerte casi frente a sus ojos de su compañero, producto de que en su cobardía no pudo cubrir el fuego que ese compañero necesitaba para avanzar. En ese momento ese soldado, al ver la dimensión de su cobardía, se dio cuenta que necesitaba hacer algo no solamente por sus compañeros, sino por las personas que estaban siendo tremendamente oprimidas por un ejército de rebeldes en el Medio Oriente. Esta historia me recuerda lo difícil que es para los cristianos dimensionar la grandeza del llamado que hemos recibido en Cristo. Así como el propósito del apóstol Juan es llenar en nuestra mente de inmensidad de la grandeza de quién es nuestro Dios hecho hombre en Cristo, y que se cumpla el propósito en nosotros de engrandecer en nuestra mente y en nuestro espíritu quién es nuestro Dios y lo que significa que Él se haya hecho hombre. Y me encanta esta porción porque es como si fuera una clase de teología del mismo Jesús explicando acerca de la Trinidad a aquellos que necesitaban conocer acerca de lo que significaba Él, Dios hecho hombre. Así que durante este tiempo vamos a ver a través de 2 puntos lo que significa la autoexistencia de Dios y su poder para darte vida en tu necesidad. Estas porciones las vamos a ver resumidas desde el versículo 19 al 20 en el primer punto, que será: el Hijo y el Padre son uno para el propósito glorioso de darte vida. Ese va a ser el primer punto. Y el segundo punto, del versículo 21 al versículo 28, será: el Padre ha dado autoridad al Hijo para preparar a su pueblo para el juicio. Y estos 2 puntos nos van a indicar una enseñanza que quisiera que hoy te lleves, y que si hay algo que quiero que hoy te lleves y que recuerdes, es que necesitas disfrutar de la vida que solo Jesús puede dar y darle el lugar que Él le pertenece como tu Señor y tu Salvador. Que hoy puedas recordar que solamente Dios puede darte vida, y hay una vida que solo Él puede dar, y que necesitas darle el lugar que le pertenece como tu Señor. Y vamos a leer la primera porción para describir lo que significa este primer punto a partir del versículo 19 al versículo 20. La palabra del Señor dice así: por esto Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas les mostrará, para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Este primer punto, que habla acerca de que el Hijo y el Padre son uno para que el propósito glorioso de Dios se cumpla, de darnos vida, es muy claro en este punto. Y quiero recordar un poquito acerca del contexto. Jesús sanó a un paralítico en medio del día de reposo. Los judíos estaban muy molestos porque este hombre estaba haciendo obras en el día de reposo,
Después Jesús enseña acerca de que Él es el Señor del día de reposo. Después Él confronta su religiosidad con la enseñanza que está anterior a esta. Pero después de que Él empieza a enseñar acerca de su unidad con el Padre, dicen los textos anteriores que los judíos procuraban matarle por esa afirmación de que Jesús se creyera igual al Padre. Y como si fuera poco, entonces Jesús, sin miedo alguno, sin ninguna prevención por las amenazas de muerte de los judíos, empieza a dar prácticamente una clase de teología acerca de la unión de su misma existencia con el Padre y enseñar acerca de que Él y el Padre son uno. El versículo 19 comienza así: por esto Jesús les decía, en verdad les digo. O sea, como si fuera poco lo que ya Él enseñaba acerca de la unión con el Padre, ahora usa una expresión que en el contexto significaba que lo que Él estaba diciendo era una enseñanza de peso. Él estaba atrayendo hacia Él mismo a una multitud para que pudieran escuchar algo que de verdad era cierto sobre cualquier narrativa que tal vez ellos religiosamente o culturalmente habían escuchado. Y cuando Él dice, en verdad les digo, eso es lo que quiere decir. Él quería dejar claro que lo que les va a explicar es una verdad trascendental. Así que también para nosotros, como el propósito de Juan, también es hacer defensa de quién es Jesús, incrementar la fe de los que han creído, pero también hacer defensa para los que todavía no han puesto su confianza en Jesús. También esta verdad es trascendental para nosotros. También espero que esta verdad llene de vida tu peregrinaje cristiano. También espero que tu fe sea incrementada después de escuchar la misma enseñanza de Jesús, explicando algo que es verdad trascendental sobre cualquier enseñanza religiosa que había a su alrededor. Jesús empieza a explicar diciendo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. O sea, lo que está empezando a explicar Jesús no es acerca de que su actuar es limitado, sino que su actuar está supeditado al Padre. Cuando Jesús habla del Padre a un pueblo judío, está hablando claramente de Dios. Y cuando Él dice que Él no puede hacer nada por su cuenta, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, Jesús está hablando de que no solamente ellos están unidos, sino que también los propósitos del Padre son los mismos propósitos del Hijo. Así que lo que está enseñando Jesús es una enseñanza completamente diferente a lo que algún maestro hubiera podido enseñar. Nadie se podía atribuir a sí mismo estar en total sintonía con el Dios bíblico y en total sintonía con el Dios al cual se le hacían ofrendas y se buscaba su favor para que mostrara aspectos del futuro y bendición para su pueblo. Pero Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno, y yo el Hijo no puedo hacer nada por mi cuenta, porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo de igual manera. Jesús está explicando casi teológicamente que el Padre y Él son una misma esencia, y aunque son personas diferentes, actúan en total sincronía para un mismo propósito. Ellos están de acuerdo para un mismo propósito. Tres personas distintas que cumplen propósitos diferentes para un mismo fin, su propia gloria. Jesús está enseñando que cuando conocemos de su vida, conocemos también del Padre y sus propósitos. Para los judíos esto era algo muy descabellado. Nunca nadie hecho hombre había dicho que tenía el total conocimiento y sincronía con el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Y Jesús empieza con esta introducción para llevar a las personas a entender cuál es ese propósito glorioso que la unión del Hijo tiene con el Padre, y ese propósito tiene todo que ver con su audiencia, tiene todo que ver contigo, tiene todo que ver conmigo. El versículo 20 dice la palabra de Dios: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. O sea, Jesús no solamente estaba hablando de una enseñanza asombrosa, sino que Él estaba anunciando
de que su ministerio iba a ser un ministerio por encima de cualquier ministerio. Así también para nosotros debería ser conocer la vida de Jesús. Así también para nosotros debería ser conocer sus propósitos, sus enseñanzas. Lo que está expresando Jesús es que el amor del Padre por el Hijo hace que Él conozca todo lo que son sus propósitos soberanos hacia el futuro, el establecimiento de su reino, el establecimiento de sus propósitos en cada segundo y cada rincón. Pero también Él hace una pausa en esta enseñanza para decir: van a haber mayores obras, aun que ustedes puedan conocer aquel que soy yo, Dios encarnado, que conoce los propósitos del Padre. Hay una obra mayor. Cuando este texto habla de obras mayores y cuando vemos lo que sigue en el texto, Él está hablando de milagros que tal vez nunca se habían visto de la mano de un profeta o de un maestro. Más adelante vamos a ver que se está haciendo alusión acerca de la manera en la que el ministerio de Jesús, ese Dios hecho hombre, tiene la capacidad de dar vida aún a los muertos. Más adelante vamos a ver que la enseñanza, por ejemplo en el versículo 21, dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Así que el propósito de Jesús al anunciar su unión con el Padre es anunciar el objetivo de su ministerio. Y eso tiene mucho que ver contigo, porque si Jesús está exponiéndose a sí mismo en igual sintonía con el Padre, en igual autoridad con el Padre, en igual conocimiento con el Padre, y asimismo la revelación de su obra y de su ministerio tiene un propósito, entonces esa enseñanza debería importarnos mucho. Debería cambiarnos, porque es el objetivo y es el servicio que Dios mismo hecho hombre viene a hacer para ti y para mí. Cuando la palabra de Dios está hablando de esas obras maravillosas, esos milagros asombrosos, no solamente está hablando acerca de algo que podría sorprender a esa generación, sino que la generación a la cual estaba hablando Jesús eran personas que ya se habían visto asombradas por cosas como que Dios abriera el mar en dos, por cosas como que cayera fuego del cielo, por predicciones de profetas exactas como las profecías de Isaías y demás milagros que hacían aquellos hombres enviados por Dios. Pero había una obra mayor que solamente Dios puede hacer, y es dar vida a lo que estaba muerto. El amor del Padre derramado sobre el Hijo revela una vida que los humanos no conocían. Y la anunciación del ministerio de Jesús debe ser también la anunciación del ministerio de Jesús en tu vida. Y esta es la manera en la que Jesús empieza a exponer cuál es el propósito de su ministerio en ese momento y también en el día de hoy. El versículo 21 dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice el versículo 26. Vamos a estar saltando algunos versículos, porque esta enseñanza está escrita en lo que puede ser un quiasmo, que es una manera de escritura hebrea en donde algunas verdades se explican en otros versículos posteriores. Y el versículo 21 está diciendo: porque así como el Padre levanta a los muertos. La expresión que Jesús está usando para decir que el Padre tiene la capacidad de levantar a los muertos y darles vida, tiene un porqué. ¿Por qué el Padre puede levantar a los muertos? ¿Por qué es tan sorprendente que Jesús esté explicando que el Padre puede levantar a los muertos? Y sobre todo eso que tiene que ver con nosotros. El versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo. La primera parte de este versículo dice: el Padre tiene vida en sí mismo. Y parecen expresiones normales, parece que todos tuviéramos vida en nosotros mismos, pero resulta que no es así. Resulta que Jesús, en palabras coloquiales, está tratando de exponer una característica o un atributo que es absolutamente de Dios y que es una razón por la cual nosotros deberíamos rendirnos a Él y reconocerlo. Una de las paradojas en las que la ciencia muchas veces se encuentra
es cuando quiere sacar de la ecuación a Dios. Uno de los desafíos más grandes es cuando la ciencia trata de sacar de la ecuación a Dios. Y es básicamente la ciencia tratando de afirmar que es posible que el mundo sea creado por sí mismo. El problema es que nada puede crearse a sí mismo, eso es algo irracional. Porque quiere decir que si algo se crea a sí mismo, ya existió de antemano para crearse a sí mismo. Y es irracional. Y por lo tanto no es científico. Ni siquiera Dios puede crearse a sí mismo. Es una afirmación muy trascendental ahora, pero ni siquiera Dios puede crearse a sí mismo porque Él siempre existió. Pero lo que sí es Dios, a diferencia del mundo, es que Él es autoexistente. Y ese atributo es el que Jesús está tratando de explicar aquí, como la manera en la que nosotros deberíamos asombrarnos de que Dios haya venido a dar vida, porque solamente Él es autoexistente. Otros teólogos denominan este atributo de Dios la aceidad de Dios. Y esto viene del latín que significa en sí mismo. La aceidad de Dios es un atributo de Dios que se refiere a su existencia independiente de cualquier causa externa. Así que lo que quiere decir esto es que Dios existe por sí mismo, sin necesidad de ninguna otra cosa. Dios es anterior que todas las cosas y todo lo que existe depende de Él. Dios tiene su propia razón de existencia. Dios es la fuente de todas las cosas y sustenta todo lo que existe. Es decir, Dios no crea algo y, por ejemplo, pensó en Moisés diciendo: Moisés, tú tienes un carácter tan noble, tú complementas mi misión, sin ti mi vida no sería igual, necesito que liberes a mi pueblo. Jesús nos está tratando de explicar que Dios es autoexistente y en su carácter no hay una necesidad tal de crear las cosas para completarse a sí mismo, porque su existencia ya tiene sentido en sí mismo. La aceidad de Dios implica que Dios tiene el dominio absoluto de la creación. Dios es eterno, inmutable, siempre ha existido, siempre será el mismo, y todos los atributos de Dios también tienen esto mismo, son eternos e inmutables. Así que esto es muy trascendental, porque lo que Jesús está tratando de explicar al iniciar el propósito de su ministerio y la unión con el Padre, al decir que así como el Padre levanta a los muertos, Jesús está tratando de explicar que solamente Dios tiene la capacidad de levantar y dar vida donde solamente hay muerte. ¿Y esto qué tiene que ver contigo y conmigo? Jesús quería que los judíos pudieran entender que Él no era un maestro cualquiera. Jesús, a través del Evangelio de Juan, en su predicación, porque Jesús está predicando a nosotros hoy, quiere que tú recuerdes que una relación con un Dios que es autoexistente es una relación que nunca jamás tendrás con nada creado, porque nada es autoexistente. Y solamente Dios tiene la capacidad de dar vida a nuestra realidad que en muchas ocasiones se experimenta muerta. A áreas en nuestra propia existencia en donde creemos que no hay esperanza, en donde ya hemos intentado todas las cosas y nos cuesta creer que Dios puede dar vida a través del ministerio de Jesús actuando en nuestra vida espiritual, en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestro carácter y en nuestras familias. Así que es impresionante que Jesús esté expresando lo que significa la aceidad de Dios en la exposición de lo que significaría su ministerio. Jesús está enseñando a los judíos que no solamente ese Dios es autoexistente, sino que Él está usando ese atributo para dar vida. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo que Él es el que puede dar vida a los muertos. O sea que Jesús está enseñando a los judíos que el poder de dar vida a los muertos solamente lo tiene el Padre. En otros términos teológicos eso se llama regeneración. Y es básicamente Dios usando su autoexistencia para ser la fuente de vida y levantar a los pecadores muertos espirituales a una vida que solamente Dios puede dar. O sea que el ministerio de Jesús como su objetivo tiene dar vida a personas que están espiritualmente muertas para que puedan disfrutar de la vida que solamente Dios puede dar. Y por eso Jesús se encarnó,
porque dar vida a un pueblo que estaba muerto espiritualmente glorifica al Padre. Y es hermoso ver que Jesús está explicando esto. R.C. Sproul, en un comentario del Nuevo Testamento, define la obra de regeneración como el actuar de gracia de Dios para dar vida a humanos totalmente pervertidos y muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué buscamos a Dios, mis hermanos, amigos, familia? Porque nosotros hemos reconocido lo que dice Efesios 2, que sin Dios nuestra vida está muerta. Y es necesario que Él llene de su vida nuestras familias, nuestro carácter, nuestras áreas caídas. Y por eso la palabra de Dios en Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Así que la obra de Cristo es Dios mostrando su autoexistencia. El único ser autoexistente, el único que tiene vida en sí mismo, es el único que puede dar vida. Es el único que nos puede dar una vida única. Es el único que puede prometernos una vida que no tiene comparación. Es el único que puede cautivarnos de tal manera que estemos seguros de que tener una relación con Dios es lo mejor que nos puede pasar, y que la vida que Él nos da, a comparación de una vida sin Él, es como estar muertos. Esto muestra cómo la obra de Jesús tiene el poder de dar vida cuando nada tiene esperanza. Sobre todo los que no aman a Dios y que intentan cambiar sus corazones van a encontrarse con una total desesperanza al saber que solamente Dios puede dar vida. Juan 11:25 nos lo recuerda, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo tiene sentido cuando Jesús mismo decía acerca de Él que Él era la vida. Es porque solamente Él contiene la vida. No hay ningún ser sobre la faz de la tierra que pueda hacerlo. Así que, ¿cuál es nuestro privilegio al escuchar el propósito del ministerio de Jesús? Disfrutar de la vida que solamente Dios puede dar, pero también darle a Él, el único ser autoexistente, porque es Dios, el lugar de Señor, el lugar de Dios, el lugar de gobierno en nuestros corazones. Así que necesitamos pensar en las implicaciones en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, ¿es verdad para ti y para mí que Jesús es la única fuente de vida verdadera? O tal vez, como yo en algún momento, o como todos en algún momento, estamos buscando vida en diferentes propuestas. Qué bueno que la exposición de Jesús acerca de su ministerio nos lleve a arrepentirnos de toda búsqueda de vida y felicidad que estén fuera de Él. Así como los destinatarios de este evangelio necesitaban creer en Jesús como Dios, creer en Jesús como Dios es realmente estar convencido de que solamente Él puede darte la vida que necesitas. Tener una comprensión robusta de quién es Jesús como el único ser autoexistente te sacia, te llena de gozo, porque Él está dando vida a través de su ministerio en tu corazón. Pero también pasa algo muy especial, mis hermanos y amigos. Conocer el único Dios autoexistente también nos revela nuestra autosuficiencia. Cuando nosotros no reconocemos a Dios como el único que puede darnos vida, nosotros empezamos a ser autosuficientes. ¿Cómo podríamos entonces reconocer nuestra autosuficiencia? Cuando empezamos a buscar una vida sin Él. Por ejemplo, aquellos que han creído tienen muy poca oración, y en lugar de hablar con el único que puede dar vida, empezamos a tener un monólogo interno en el que creemos que con ese monólogo, con respuestas piadosas y buenas, es suficiente para avanzar con Dios. Y empezamos a buscar nuestras propias soluciones, aún a través de la teología, aún a través de costumbres bonitas. Pero realmente una muy buena pregunta es: ¿estamos realmente interesados en humillarnos delante del único que puede darnos vida para recibir de Él lo que necesitamos?
¿O venimos a Él ya con nuestras respuestas? Hay una falta de memoria también en las personas autosuficientes. Olvidan que todo lo que han tenido y lo que tendrán y lo que poseen ha sido producto de un Dios autoexistente que aún en su gracia ha decidido dar alimento, familia, esposas, esposos, hijos, y perdemos la gratitud. Hay una falta de convicción de pecado en las personas autosuficientes. La culpa es de otros. Estamos enojados en medio de las pruebas y hay victimización. Estamos tratando también de dar vida a otros a la fuerza. Así que nos pasa esto a los líderes y pastores. Olvidamos de que solamente Dios puede dar vida y empezamos a forzar el cambio en las personas. Y sobre todas las cosas, la persona autosuficiente se caracteriza por orgullo y por la falta de humildad. Pero el hermoso mensaje de Jesús al exponer el propósito de su ministerio hoy en tu vida es que hoy puedes arrepentirte de tu autosuficiencia y puedes reconocer que tú no eres autoexistente, tú no tienes el atributo de la seidad, pero tienes el privilegio de conocer a un Dios que se encarnó para en su autoexistencia impartir vida en tus áreas muertas, aún en tu orgullo. Y hoy puedes arrepentirte de buscar una vida que solamente provees tú. Y por eso quiero recordarte que el propósito de este mensaje es que disfrutes de la vida que solo Jesús puede dar y darte el privilegio de honrar a Jesús dándole el lugar que solamente a Él le pertenece. Y una de las preguntas que necesitas hacerte, que necesitamos hacernos es: ¿por qué sería importante entonces tener la vida de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué impulso nosotros tendríamos? Muchas veces en nuestras conclusiones simplemente ya tenemos una vida buena. Ya tenemos nuestros buenos planes para nuestros hijos, ya tenemos buenos planes para nuestro futuro económico o amoroso. ¿Por qué sería importante entonces ser esos beneficiarios del objetivo principal del ministerio de Jesús, que es impartir vida para la gloria de Dios? El punto 2 no lo recuerda. El punto 2 lo he denominado: el Padre ha dado autoridad al Hijo para preparar a su pueblo para el juicio. Es muy importante esto, porque el versículo 22 comienza exponiendo así: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Hace poco teníamos una experiencia muy particular, de esas experiencias que estoy preguntándole a Dios: ¿será que es bueno contarlas en el púlpito? Pero creo que voy a hacerlo con la vergüenza y el permiso de mi esposa. Tenemos un día para compartir en familia y con nuestro matrimonio, y justo dio el día de pico y placa del auto, y siempre tratamos de hacer cosas muy cerca para no tener que pensar en sacar el auto, pero los que conocen dónde vivimos está un poco retirado de conseguir algo, al menos en ese momento. Y un día decidimos decir: no, creo que está muy cerca, no va a pasar nada, saquémoslo. Y justo ese día, como nunca había pasado, pasó un guarda de tránsito, nos detuvo, y desde que nos detuvo yo sabía que estaba perdido. Yo solamente miraba al volante y pensaba: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y mi esposa trataba de explicar: no, es que necesitábamos unos pañales, estábamos muy cerca, pero para dar la glorieta tenemos que ir lejos. Yo solamente, como un borrego directo al matadero, me bajé. Desde el principio sabía que la gente estaba tratando de buscar un acuerdo, de esos acuerdos que no son lícitos. Y me dijo: ven. Y cuando llegamos a ese lugar, él me dijo la frase conocida: hábleme, hermano. Y yo con la cabeza abajo solo le dije: no, mire, la verdad es que yo no puedo, yo soy pastor. Entonces él dijo: ¿pastor de dónde? No, una iglesia que está comenzando por Ciudad Jardín. Y en ese momento no sé qué pasó, y me hizo otra pregunta que no me acuerdo cuál era, y él me dijo una frase como: ¿para qué sigas sirviendo? Y se fue y arrancó. No me enorgullezco de haber quebrantado la ley, pero recuerdo ese momento como el momento que me dejó claro que nunca jamás iba a sacar el auto en pico y placa.
nunca jamás. Pero sobre todo me ayuda a entender que comprender la dimensión de quién puede tener la ley en sus manos en mi contra hace que yo respete de una forma más clara la ley. Y lo que está explicando Jesús en el versículo 22 es precisamente eso. Jesús está explicando que el que va a ejecutar el juicio por voluntad del Padre, dice el versículo 22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Así que mis hermanos, ¿por qué es importante ser beneficiarios del ministerio que nuestro Salvador Jesucristo ha venido a hacer por nosotros? Porque la voluntad del Padre ha dispuesto que al final de los tiempos haya un juicio, y el juez de ese juicio va a ser aquel que vino a otorgarte vida. La expresión que está usando aquí Jesús mismo está haciendo alusión a la profecía de Daniel. En el capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Así que Jesús está usando el argumento de la advertencia del juicio final para que las personas que le escuchan puedan honrarle como aquel que misericordiosamente da vida antes de que el juicio llegue. Y eso lo cambia todo. Deberíamos desear la vida que solamente Jesús puede dar. Juan capítulo 9, 39 dice la palabra de Dios: y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. El juicio de Jesús es que el que Él era la vida misma, Dios hecho hombre, vino a mostrarse y a revelarse a su pueblo, y aquellos que no le ven serán condenados. Pero ¿cómo es esto que nosotros podemos recibir esa vida? Juan capítulo 11, versículo 25 nos lo recuerda. Dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús está expresando acerca de sí mismo que en Él, en su ministerio, nuestra fe puesta en Él, hay la posibilidad de resucitar. Una de las cosas que Jesús quiere dejarnos claro es que una vida sin Él es muerte. Para Dios la vida no es lo mismo que para la humanidad. Para nosotros vivir y respirar y realizar proyectos, tener familia, pero Jesús viene a decir: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Está hablando de la muerte terrenal y cómo en su resurrección los que han confiado en Él van a resucitar en una nueva vida, en una vida eterna y para siempre. Pero la pregunta es: ¿cómo entonces los pecadores como tú y como yo vamos a sobrevivir a un juicio que va a realizar el hombre más justo, Dios hecho hombre? ¿Cómo la vida del hombre perfecto se hace real para nosotros? Así como dice este texto: yo soy la resurrección de la vida. Jesús está tratando de introducir el propósito de su ministerio, y es otorgar la vida. Solamente un Dios autoexistente puede entregar su vida, para que la vida perfecta del único hombre que cumplió todos los mandamientos y satisfizo las demandas de Dios pueda justificar a los pecadores como tú y como yo. Los méritos de la vida de Cristo se hacen posible para los pecadores. El Dios autoexistente muere por hombres autosuficientes para que puedan vivir y soportar tan severo juicio. El versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, al Padre que lo envió. El Padre está revelando a través del ministerio de Jesús que cuando nosotros honramos al Hijo, se revierte nuestra autosuficiencia. Cuando el hombre reconoce que Jesús es el Señor, que eso es lo que quiere decir esa palabra honra, repetida 3 veces en este versículo, la manera en la que Dios nos prepara para ese juicio es la forma en la que nosotros vemos a Jesús, no como un maestro de moral, no como un maestro espiritual, sino como aquel que es digno de ser honrado.
es digno de ser tenido en el mejor lugar de nuestras vidas y corazones. Entonces, cuando el hombre reconoce que a pesar de su autosuficiencia no puede darse vida y tal vida que pueda ser aceptada delante de Dios, entonces Jesús, que es el Señor de la vida, revierte nuestra autosuficiencia con su vida en nosotros. El Hijo tuvo que morir para pagar con la muerte que merecían los autosuficiencias como tú y como yo, para que al darnos su vida, una vida que sí honra al Padre, así nosotros también podamos honrar al Hijo y al Padre, cosa que era imposible para los autosuficientes. El versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Conociendo que el juicio será ejecutado por Jesucristo y que Jesucristo vino a cumplir las leyes del Padre, nuestro mandato es honrarlo. Pero ya que somos autosuficientes no podemos hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Cristo fue crucificado por tus pecados, y uno de los pecados por los que Cristo murió es tu autosuficiencia. Y aquel que soportó sobre sus hombros el peso del pecado, todo lo que Dios detesta fue puesto sobre él. Él recibió la ira de Dios como castigo de Dios sobre todo esto. Ese Jesús será tu juez, y debemos honrarle porque ese mismo juez, no negociando la ley, sino dispuesto a reemplazarnos, dispuesto a pagar por infractores como tú y como yo, tuvo la gracia de entregar su vida para que nosotros seamos vistos delante del Padre como personas justas. Juan 17:2 dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. El Padre tiene un pueblo, y ese pueblo por gracia ha recibido, por la fe puesta en Cristo, la vida y los méritos del hombre perfecto que es Cristo. Entonces, ¿qué hacemos para honrarle una vez que hemos recibido su vida? ¿Qué hacemos para honrarle y renunciar a una vida autosuficiente? El versículo 24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús está diciendo que la manera de soportar o de pasar ese juicio es creyendo en aquel que, siendo justo, siendo Dios, siendo juez, se hizo hombre para darte vida. Y no solamente que pases el juicio final, sino para que disfrutes de la vida eterna que comienza a partir del momento en el que confías en Él. Pero una palabra clave en la enseñanza de Jesús, diciendo: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Jesús no está pidiendo de parte de su audiencia obras para ser justificados. Jesús no está pidiendo de parte de su audiencia sacrificios. Jesús no está pidiendo de parte de su audiencia conducta. Simplemente está diciendo: crean en mis palabras, crean en el que me envió para darles vida, crean que soy Dios hecho hombre. Jesús dice que el que cree y cree en el que me envió para dar vida, entonces disfruta de la vida eterna. El que cree que Jesús es Dios, el que cree que Jesús es su Señor. Podríamos tener una aplicación directa, por lo tanto sus palabras deberían ser atesoradas, su palabra debería ser buscada como la única fuente de vida. Deberíamos reverenciar, congregarnos para escuchar su palabra, deberíamos reverenciar nuestros tiempos con Dios, porque es el único lugar en donde escuchamos palabras de vida. En ningún otro lugar sobre la faz del universo hay palabras de vida. Y tenemos el privilegio de responder a la enseñanza de Dios hecho hombre diciendo: cree en el que me envió y en mi palabra óyela, como si estuvieras oyendo la voz de Dios lleno de gracia, dispuesto a darte vida en tu muerte. Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo
unigénito de Dios. El que ha creído tiene al Hijo en él. Entonces la vida de Jesús es otorgada. Es una vida completamente trascendental. Es una vida que vale la pena ser vivida. Así que es como si Jesús, en pocas palabras, nos estuviera direccionando a disfrutar de la vida que solamente Él puede dar. Pero no es de cualquier manera, sino dándole el lugar honroso que Él se merece, teniéndolo como nuestro Señor, entendiendo que no hay muestra de amor, como dice Juan 3:16, no hay muestra de ese gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La propuesta de Jesús de dar vida en un mundo completamente inerte es la mejor propuesta que el ser humano va a recibir. La vida que Cristo da no es una esperanza para la eternidad solamente, sino una vida profundamente deseable en el presente. Y necesitas preguntarte si tú estás encontrando esa vida, ese deleite y ese gozo del objetivo del ministerio de Jesús, que es darte vida y que disfrutes de ella. El versículo 25 dice: en verdad les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Es increíble Jesús anunciando su ministerio, como Jesús está advirtiendo que va a haber un momento en donde su propia voz va a llamar a gente de toda lengua y nación, y los muertos van a levantarse para el día en el que Él mismo va a juzgarles. ¿Por qué Jesús va a juzgar? Porque Él tiene toda autoridad sobre la humanidad, porque Él es un Dios que se hizo hombre y sobrellevó tus padecimientos, tus tentaciones, pero sin pecado ascendió a los cielos. Así que el Padre otorga esa autoridad a aquel único que, siendo hombre, honró al Señor en todo. Y Él está anunciando que va a venir una hora en la que su voz va a llamar a gente de toda lengua y nación para juzgarlos. Pero el versículo 26 nos habla de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza en el día del juicio? Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, es decir, como el Padre es autoexistente, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, Jesús también es autoexistente. Él puede dar vida. Versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Él da vida y el Padre le dio la autoridad para dar vida a los que Él desea. La expresión el Hijo del Hombre se usa 79 veces en los Evangelios y 12 veces en Juan para referirse a Cristo como un humano que realmente representa nuestra raza, no como nosotros. Y Él es digno de gobernar de parte de Dios, por lo que le representa de forma perfecta. Y el que representa de forma perfecta una humanidad caída como tú y como yo, ha decidido otorgarte su vida. Aquel que tiene la autoridad para juzgar es el mismo que ha decidido dar vida a todos aquellos que creen en sus palabras y le reconocen como el Señor de sus vidas. Daniel 7, 13 y 14 nos ayuda a entender cuál es la perspectiva que tenían los profetas de ese día del juicio. Dice Daniel en su profecía: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. La profecía es que Dios hecho hombre será el que juzga, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. A él fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús es el Rey que gobierna sobre todas las cosas. Y Jesús ha comenzado a cumplir la profecía de Daniel cuando Él con su obra ha decidido impartir vida, y todos aquellos que no crean en Él serán condenados para siempre.
Pero aquellos que ponen su confianza en Él como su Señor, como su amo, como su gobernador, pero también como ese Dios lleno de gracia y amor que imparte vida, entonces vamos confiados al día del juicio. Y no solamente eso, sino que así como Él resucitó, entendemos que su resurrección actúa en nosotros para someternos hoy a su gobierno con gozo y disfrutar de la vida que solo Jesús puede darnos y darle el lugar que le pertenece. Que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo la autoridad de tener vida. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente y el último Adán espíritu de vida. El apóstol Pablo quería hacer un contraste de esta misma enseñanza de Jesús, y es que el primer Adán no tenía la capacidad de ser autoexistente, solamente era un hombre viviente. Las traducciones en el idioma original hablan de una vida natural, cuando 1 Corintios 15:45 habla de alma viviente. Pero da esperanza saber que los apóstoles sabían que el último Adán, es decir, Jesús, tiene espíritu de vida. Conocer a Jesús es conocer al único ser que caminó sobre la tierra siendo autoexistente para impartir vida a aquellos que solamente existíamos. Y es por eso que 1 Juan 5:1 nos llena de esperanza al recordar que todo aquel que cree en Jesús como su Salvador, dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, no solamente es creer que Él existió, sino solamente es creer que Él es tu Salvador. Eso quiere decir el Cristo, tu Mesías, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Qué hermoso beneficio es que si ahora tienes la vida del Hijo, eres adoptado por el Padre y amado como el Padre ama al Hijo, porque la vida del Hijo está en ti, por gracia. Qué hermoso es saber que somos amados por gracia, no por nuestras obras. Qué hermoso es saber que el Padre se buscó la manera de adoptarnos por la justicia de su Hijo. El versículo 28 dice Jesús: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Se imaginan el glorioso día en donde el juez sobre todo el universo, el comandante en jefe sobre toda la creación, llame a su voz a todo lo que existe, y nosotros podamos responder a esa voz con la profunda certeza de que su vida está en nosotros, que caminaremos con Él para siempre, que seremos levantados para vida eterna, para reinar con Él? El versículo 29 dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practican lo malo a resurrección de juicio. Este último versículo no está haciendo referencia a que las personas serán salvas por sus obras, porque ninguna de nuestras obras puede ser realmente agradable ante los ojos de Dios. Jesús está explicando que aquellos que han creído en Él y sus palabras, entonces también demostrarán con su vida, demostrarán con su entrega, demostrarán con su deleite en aquel que les ha dado vida, con su servicio a Él, con su reconocimiento, con su gozo, que practicaron lo bueno, porque la vida de Cristo está en ellos. No es solamente creer que existió, es que realmente se evidencie que el único que puede dar vida está en ti, y que esa vida está transformando todo lo que toca dentro tuyo. Así que qué bueno es que disfrutes de la vida que solo Jesús puede dar, y que le des el lugar que le pertenece a Él como tu Señor. Así que yo quiero decirte hoy que si tú no has creído en el Hijo de Dios como tu Señor, como aquel único que puede dar vida, una de las razones por las cuales debes arrepentirte no solamente es por el juicio venidero y por el infierno, sino porque no puedes perderte el privilegio de disfrutar del único ser autoexistente que existe. Que su amor sea eterno e inmutable para su pueblo, que su misericordia te sostenga cada uno de tus días y por la eternidad, que su máximo acto de bondad y generosidad, que Él se haya hecho hombre para salvarte, sea tu deleite. No puedes perderte de eso.
Pero también es una buena motivación saber que el mismo Jesús que fue crucificado y traspasado va a ser el que juzgue. Entonces debes creer en Él como el que puede rescatarte de tu autosuficiencia. Debes arrepentirte de todas las cosas que has creído, que abandonan la única fuente de vida. Y debes recordar en quién has creído como tu Salvador. Si has creído, debes atesorar la obra de redención que se ha hecho por ti, porque delante del trono serás aceptado, serás amado como el Padre amó al Hijo. Entonces toda tu vida debe honrar al que ha dado su vida para que hoy puedas respirar eternidad, y en su poder te ha dado poder para vivir. Entonces, si tú has confiado en Jesús como el único ser autoexistente y que puede darte vida, su palabra es tu vida. Cada día te acercarás a la fuente de gracia que tienes en las Escrituras como el mayor privilegio. Pasarás tiempo con Él como tu única fuente de vida. Mirarás los deleites del mundo como placeres totalmente inertes y pasajeros. Y podrás recordar que sin tiempos con Él no hay vida, porque Él es el único ser autoexistente capaz de impartir vida a tu sediento corazón. Y cualquiera que sea tu caso, arrepiéntete de tu autosuficiencia y reconoce la vida hermosa que solamente Jesús puede darte. Crece, te lo ruego, con otros hermanos en comunión, en la única vida que Dios puede dar a una comunidad que se humilla ante el único ser autoexistente. Congrégate con fidelidad, busca la unidad en la iglesia, hazte miembro en la medida de lo posible. Y por tanto, como somos su pueblo, como somos aquellos únicos que tienen la conexión con el único ser autoexistente, viene algo hermoso. Y es que, como su pueblo, somos el único pueblo sobre la faz de la tierra, aunque parezca más pobre, aunque parezca la iglesia menos influyente, aunque parezca las personas más derrotadas, solo el único pueblo que se les ha dado el privilegio por gracia también de proclamar la vida y las palabras que pueden transformar la muerte de aquellas ciudades que nos rodean, llenas de muerte. Ningún pueblo puede hacer esto. Ni siquiera los ángeles pueden hacerlo, lo desean, lo dice Pedro, pero se nos ha otorgado ese privilegio. Cuando evangelizas, cuando predicas las palabras de Jesús y las personas las creen, entonces esas personas tienen el privilegio de creer en aquel único que puede dar vida. Cree en el juez, que siendo juez no vino a juzgarte, sino a salvarte del juicio eterno, para que no mueras eternamente. Así que hoy yo te ruego, por los méritos de Cristo, que tengas la forma en la que has creído hoy y que disfrutes de la vida que solo Dios puede darte. No tienes que hacer nada, solo tienes que valorar a Jesús como el Señor sobre toda la creación, el único ser autoexistente que puede darte vida. Hónrale, reconócele como tu único Señor y Salvador y disfruta de la vida que solamente Él puede darte. Oremos al Señor para que eso sea una realidad entre nosotros mientras preparamos la canción de Por Encima del Sol. Señor, qué bueno es escucharte predicar.